¿Y si te dijera que algunas películas, series o cómics no existen solo para entretenerte? ¿Y si en realidad están ahí para prepararte? No para emocionarte ni para contarte una historia bonita, sino para moldearte la puta cabeza. Para que cuando algo muy jodido pase en el mundo real, simplemente digas: ¡ah, coño! Eso ya lo vi en una película de los 90. Y sigas comiéndote los cereales como si nada. Pues según algunas personas, existe una estrategia sutil, casi maquiavélica, que ciertas élites utilizan para acostumbrarnos al horror antes de que ocurra. Se llama primado negativo y consiste en sembrar en el subconsciente colectivo una idea perturbadora para que, cuando se convierta en realidad, no te choque lo más mínimo, ni te rebeles, ni te horrorices. Veamos un ejemplo. Los Pistoleros Solitarios, una serie derivada de Expediente X. En su primer episodio del año 2001, un grupo de hackers descubre un complot para estrellar un avión contra las Torres Gemelas. Un bodrio infumable. Pero ojo, no lo hacen los talibanes, lo hace el propio gobierno de los Estados Unidos para justificar guerras y aumentar el gasto en defensa. No está mal, ¿eh? Este episodio se emitió en marzo de 2001. Sí, 6 meses antes del 11S. La casualidad. Y este no es el único caso, porque una vez que entras en esta madriguera de teorías conspiranoicas ya no puedes salir. Que si los Simpsons predijeron que Trump sería presidente, que la película Contagio calca el COVID. Y bueno, Black Mirror ya directamente parece un spoiler de la vida real. Y claro, uno se pregunta, ¿es el mundo el que se está copiando de la ficción o es la ficción la que nos está entrenando para tragar con todo sin rechistar? Pues bienvenidos a la teoría del primado negativo. La teoría del primado negativo, también conocida en inglés como Predictive Programming, dice que las élites que manejan el cotarro nos preparan para sus horribles planes. ¿Cómo? Pues insertando escenas concretas en películas, series, cómics o videojuegos. Pero no para advertirnos, sino para acostumbrarnos. La idea es simple. Si ves atentados, pandemias, colapsos financieros o dictaduras digitales una y otra vez en la ficción, cuando pase algo parecido en la vida real, pues no te vas a sorprender. Te parecerá algo normal, familiar. Así la ficción no solo entretiene, anestesia, te hace tragar lo impensable antes de que ocurra. Es acojonante, tío. Estas son cosas que no se saben. ¿Y por qué las élites o el gobierno en la sombra haría algo así? Pues según los defensores de esta teoría, hay dos razones clave. La primera es para desensibilizarte. Como cuando ves demasiados vídeos violentos. Al principio te horrorizas, pero al 10º ya estás cenando tranquilamente mientras alguien pierde un brazo en 4K. Lo mismo con el control social o las catástrofes. Si ves este tipo de cosas una y otra vez en pantalla, llegará un punto en el que dejen de impactarte. Se convertirán en algo normal. Ya lo has visto tantas veces que tu cerebro lo mete en la carpeta de cosas normales que ocurren en el mundo. Y la segunda razón es por una especie de exención moral o kármica. Esta parte es más mística, pero igual de inquietante. Se supone que las élites, al mostrártelo simbólicamente antes, en una película, serie o anuncio, lo que sea, digamos como que se lavan las manos. Es como si dijeran: ahora no te quejes, te avisamos, estaba ahí, tú lo viste, te mostramos que ese horror podía pasar y no hiciste nada. Un ejemplo clásico. En la última de la trilogía del Caballero Oscuro se muestra un mapa donde aparece claramente el nombre de Sandy Hook. ¿Y qué ocurrió meses después del estreno de esta película? Pues una masacre en una escuela de Sandy Hook. ¡Estoy flipando! Estoy flipando. ¿Casualidad? ¿Mensaje oculto? ¿Vacile cósmico? ¿Algo relacionado con Marte? Pues puede ser. La teoría dice que si no reaccionas ante este tipo de aviso anticipado, la responsabilidad ya no es de las élites, de ellos, es tuya. Como si la culpa quedara anulada por omisión. Continuemos. Vale, ¿de dónde sale esta teoría? Aunque hoy el primado negativo suene a ocurrencia de TikTok o de conspiranoicos con gorritos de papel de aluminio, la idea no es tan nueva. Nació de una mezcla entre la paranoia del siglo XX y el uso del cine como arma ideológica y la desconfianza hacia el poder. ¿Quién formuló todo esto? Pues no hay un autor oficial, pero uno de los primeros en hablar del tema fue el canadiense Alan Watt. Según este tipo, las élites utilizan la ficción para moldear la percepción colectiva, introduciendo ideas extremas poquito a poquito, disfrazadas de entretenimiento. Ah, solo la tele me respeta. Se ríe conmigo, no de mí. ¡Qué mimo!
La clave está en que no te lo presentan todo de golpe, sino como algo lejano, exagerado o incluso ridículo. Por favor, mátame. ¿Un gobierno que vigila tus pensamientos? ¿Una sociedad dividida por puntuaciones sociales? Bah, eso solo pasa en Black Mirror. Soy una simple ilusión. Cojonudo. ¿Una pandemia global orquestada? Esa es la trama típica de un thriller barato de ciencia ficción. Sin embargo, cuanto más ves esto en la pantalla, más normal te suena. Y aquí es donde entra la ventana de Overton. ¿Y qué es la ventana de Overton? No sé si se va a entender porque es complicado, ¿eh? Pues es un concepto político que describe el rango de ideas aceptables para el debate público. Al principio, una idea puede parecer impensable o súper radical, pero si se introduce poco a poco en la conversación, o mejor aún, en la ficción, esa idea se vuelve debatible, luego aceptable y finalmente inevitable. En otras palabras, si te lo muestran las suficientes veces, acabas por tragártelo. Alan Watt aplicaba esto a los medios de comunicación. Decía que las élites no intentan ocultar lo que van a hacer, lo muestran sutilmente en la ficción, para que cuando llegue el momento ya estés condicionado. Y tienen al Borrego Matrix ya preparado, mentalizado, sodomizado. No lo cuestionas porque ya se sembró en tu mente como algo posible. Te entrenaron con una película, y tú ni te enteraste. Así, según esta teoría, la cultura pop sería la herramienta perfecta para mover la ventana de Overton, llevándote desde el «jamás aceptaría esto» al «quizás no esté tan mal», así sin que te des cuenta. Empieza a hacer frío ya, ¿no? La verdad que sí. Y la torre entera se cae por un avión entero, la torre. Por un avión entero se cae la torre. ¿Y esta teoría cuándo se volvió viral? Pues la teoría del primado negativo empezó a ganar fuerza justo después de los atentados del 11 de septiembre de 2001. En los meses y años posteriores, Internet se llenó de vídeos y foros recopilando escenas de películas, cómics, series y videojuegos anteriores al 11S donde, supuestamente, ya se dejaban ver pistas del atentado. Veamos algunos ejemplos muy famosos. Aparte del de los pistoleros solitarios, tenemos a Matrix, de 1999. Hay una escena donde Neo abre su pasaporte, y su fecha de caducidad aparece como 11 de septiembre de 2001. ¡Boom! Me golpeó el primado negativo en la cara. También en Terminator 2, de 1991, ya había una pintada que nos advertía de ¡cuidado! 9-11. ¡Boom! El videojuego Deus Ex del año 2000 fue un shooter cyberpunk de culto que está ambientado en una distopía post-atentado terrorista. ¿Qué juego es este? En una de las primeras misiones se muestra una Nueva York sin torres gemelas. Los propios desarrolladores explicaron que fue por limitaciones técnicas. No tenían memoria suficiente para renderizar todos los edificios, así que recortaron las torres. No, hermano. Pero claro, eso no evitó que los fans del primado negativo lo convirtieran en una prueba más de un borrado anticipado. Luego tenemos un episodio de Los Simpson de 1997, concretamente el episodio de Nueva York contra Homer. En este capítulo, Lisa sostiene un folleto turístico que promociona viajes a Nueva York por $9. A su lado aparece una imagen de las Torres Gemelas, y el resultado visual es 9-11. ¡Hostia! ¡Hostia, me acabo de cagar encima, eh! El caso de Regreso al Futuro de 1985 es uno de los más delirantes y a la vez más elaborados. En YouTube hay un montón de vídeos con millones de visitas que aseguran que Regreso al Futuro es una metáfora en clave del 11S llena de símbolos premonitorios. Una película de ciencia ficción tremenda. La película gira en torno a viajes en el tiempo y advertencias del futuro. Doc literalmente intenta evitar una catástrofe anunciada. Pues bien, es importante conocer la escena del centro comercial, un lugar llamado Twin Pines Mall, o Centro Comercial de los Pinos Gemelos. Más adelante, tras el viaje temporal, el nombre de este centro comercial se convierte en Lone Pine Mall, o el centro comercial del Pino Solitario. Según los conspiranoicos, esto simboliza la caída de las Torres Gemelas. Finalmente, cuando Marty regresa al pasado y vuelve al presente, hay un momento muy concreto en el que el reloj digital del centro marca la 1:16 AM. Si se mira en un espejo se lee al revés, como proponen algunos conspiranoicos, ese número se transforma visualmente en 911. Fecha del atentado en formato anglosajón. Solo lo miras si estás desde abajo, es una proyección en la cúpula, en los superfluidos, en la vibración del toroide electromagnético frecuencial de la tercera dimensión. También Doc tiene dos cronómetros en los que pone 11-9. ¡Boom! Y más adelante hay una escena en la que el DeLorean deja un rastro de fuego que forma un 11 y cerca hay un neón con un 9.
Recordad que había 2 troles. 2 menos 1 es 1. 1, 1, 11. 2 menos 1 es 1. 1, 1. Hay 9 miembros en la Junta de Silverstein. Eso es 1, 1, 9. 11, 9. Y 2 menos 1 más 11 os dará 12. Lo que nos lleva al cerebro de los ataques del 11S. Kyle. Y para acabar con los ejemplos, tenemos la portada del disco Party Music, de The Coup, lanzado en septiembre de 2001. Este disco de hip hop tenía una portada diseñada antes del 11S, donde los miembros del grupo aparecen detonando el World Trade Center con un control remoto mientras sonríen. Muy duro el álbum, muy buen trabajo. El disco obviamente fue retirado temporalmente tras los atentados y la portada modificada. Pero claro, la imagen original se convirtió en una de las favoritas de los defensores del primado negativo, que la ven como demasiado literal para ser casual. Estos ejemplos empezaron a circular en foros como About Top Secret, Godlike Productions o Reddit, donde se debatían estas movidas con lupa. Y más tarde, con la explosión de YouTube y después de TikTok y Twitter, la teoría del primado negativo se volvió viral. Empezaron a aparecer montajes con escenas supuestamente premonitorias, análisis detallados de capítulos de Los Simpsons, South Park o Expediente X y vídeos que desmenuzaban películas de los 90 fotograma a fotograma buscando pistas, símbolos y mensajes ocultos. Están pensando cómo aniquilarnos. Bueno, pues vamos a ver más ejemplos de esta teoría, a ver si os convence o no. Por ejemplo, ¿hubo productos culturales que predijeron la pandemia del COVID? Cuidado. Pues para empezar tenemos Contagio, película del 2011 dirigida por Steven Soderbergh. Fue una película de suspense médico que se ha convertido en el ejemplo más claro de las predicciones del COVID. En ella, un virus letal aparece en China, se transmite por contacto, se propaga a nivel global y se combate con mascarillas, confinamientos y otras medidas de emergencia. ¡Boom! Incluso en la misma película aparecen conspiranoicos vendiendo remedios milagrosos. Tras el estallido del COVID, la película lo petó en popularidad y se convirtió en objeto de culto instantáneo. Luego están Los ojos de la oscuridad, de 1981, una novela de Dean Koontz. En esta novela de suspense se menciona un arma biológica llamada Wuhan 400, desarrollada en un laboratorio militar chino. Oh, salió al azar. No. Por si hay alguien que no lo sabe, Wuhan fue el lugar de China donde comenzó la pandemia del COVID. Lo curioso de esto es que en la edición original de 1981, el virus se llamaba Gorky 400 y era de origen soviético. Sin embargo, tras el colapso de la URSS, en la reedición de 1989, se actualizó el escenario y se cambió a Wuhan, China, que en ese momento ya albergaba centros de investigación científica. Aunque el virus ficticio es muy distinto al COVID, porque es letal al 100% y se incuba en segundos, el nombre Wuhan bastó para que medio internet gritara chicos, que Dean Koontz lo predijo! Por cierto, una de sus novelas fue adaptada al cine y hablé de ella en mi canal Agujeros de Guión, Phantoms. Os dejo aquí el enlace al vídeo por si queréis verlo y decidme si habéis captado algún ejemplo de primado negativo en ella. La siguiente sería Utopía, una serie británica de 2013. Esta serie de Channel 4, escrita por Dennis Kelly, gira en torno a una conspiración global en la que se crea una pandemia artificial para introducir una vacuna diseñada para esterilizar a la población y reducir drásticamente la natalidad mundial. Pues en eso estamos. Con una estética muy particular y un tono incómodo y paranoico, Utopía se volvió una serie de culto. Durante el confinamiento por COVID, se convirtió en una de las series más vistas. Eso sí, la versión americana de Amazon Prime, estrenada en 2020, el mismo año que la pandemia, fue cancelada tras solo una temporada. No digo que sea una conspiración, pero es una conspiración. Censurado por el gobierno. Claro que sí. Cómo no, hay que hablar de Los Simpson. En el episodio 4X21 de 1993, un virus llamado gripe de Osaka llega a Springfield tras un paquete procedente de Japón. Los trabajadores estornudan dentro de las cajas antes de enviarlas y los ciudadanos comienzan a caer enfermos en masa. La inspiración fue una mezcla entre el virus del Nilo Occidental y la cobertura mediática de enfermedades en los años 80 y 90, como la gripe aviar. Sin embargo, tras el estallido del COVID, las redes rescataron este episodio como profético, sobre todo por la idea del virus viajando en envíos internacionales. La más nueva y más obscura predicción en Los Simpsons. Y para acabar esta parte tenemos Apocalipsis, la novela de Stephen King publicada en 1978. Que de verdad no hay quien lo lea. No hay quien lo lea.
En esta novela y sus múltiples adaptaciones televisivas, una supergripe conocida como Capitán Trips se escapa de una instalación militar estadounidense y aniquila al 99% de la humanidad, dejando a los supervivientes divididos entre el bien y el mal. Literalmente, porque Stephen King lo une todo con movidas bíblicas. King escribió esta obra como una epopeya posapocalíptica, pero tras el COVID, muchos la citaron como otra advertencia disfrazada. ¡Estamos en apocalipsis! Tuvo dos adaptaciones a miniserie, una en 1994 con Gary Sinise y Rob Lowe, que se convirtió en un clásico noventero, y otra más reciente en 2020, durante la pandemia. Otra coincidencia también. Más misterioso que esto, pocas cosas. Ahora pasemos a ejemplos de vigilancia y control social. Ese es un buen tema, hermano. El ejemplo más mítico, 1984, una novela de George Orwell escrita en 1946, con sus adaptaciones cinematográficas en 1956 y 1984. Exactamente lo mismo, pero más depurado el primado negativo. El gran hermano que todo lo ve. Que le voy a pegar dos joyas que... Las telepantallas te espían y el lenguaje es modelado por el régimen a través de la neolengua. Si no puedes nombrar libertad o rebelión, tampoco puedes pensarlas. La obra también introduce el concepto de doble pensar, es decir, aceptar dos verdades contradictorias como si nada. Para los defensores del primado negativo, 1984 no fue una advertencia, sino un adelanto de lo que vendría, suavizado por décadas de referencias culturales. Muy interesante. Otro ejemplo más reciente es Enemigo Público, una película de 1998. Aquí, un ciudadano cualquiera, Will Smith en este caso, se convierte en objetivo de la NSA, que usa satélites, cámaras y escuchas ilegales para vigilar cada uno de sus movimientos. Lo que te está contando no deja de ser la pura verdad. Fue estrenada antes de que existiera el iPhone y mucho antes de todo el tema de Snowden. La película parecía de ciencia ficción hasta que dejó de serlo. Desde el primado negativo es un caso claro de «te lo mostramos antes para que no protestes después». Algo más futurista es Minority Report, película de Steven Spielberg del 2002. En un futuro cercano, la policía arresta personas antes de que cometan delitos, gracias a unos precognitivos, es decir, unas personas que ven el futuro. Ay, señor, la bebida y el alcohol. A eso se suma el reconocimiento facial, la publicidad personalizada y las interfaces gestuales. Tecnologías que hoy ya existen o están en prueba. ¿Casualidad? ¿O nos estaban mentalizando para un mundo donde el crimen se combate con algoritmos y nadie escapa del escaneo? Todos jodidos. También tenemos Person of Interest, una serie de 2011. Aquí, un millonario crea una inteligencia artificial que predice crímenes analizando datos de vigilancia masiva. También suena a ficción, pero la serie se adelantó a la era de la inteligencia artificial predictiva. Para los creyentes del primado negativo, esta es una forma de introducir la idea de que los algoritmos pueden saber más de ti que tú mismo, y que eso puede ser útil, no preocupante. Por supuesto, todo para nuestro bien. Y cómo no hay que hablar de Black Mirror, también del 2011, donde cada capítulo es una posible pesadilla tecnológica. Exacto, exacto. En el episodio The Entire History of You, las personas pueden grabar y reproducir cada recuerdo, lo que convierte la privacidad en un lujo perdido. En Nosedive, la vida entera gira en torno a puntuaciones sociales que definen tu acceso a servicios y oportunidades, algo que más o menos ya ocurre en China con su sistema de crédito social. Más que ciencia ficción, Black Mirror es, según los defensores del primado negativo, un spoiler de lo que está por venir. Claro, es que te lo están diciendo descaradamente en la puta cara y la gente no lo ve. Finalmente podremos hablar de La Red, una película de 1995. Aquí, una analista de sistemas, Sandra Bullock, es víctima de una conspiración que borra su identidad digital, dejándola completamente fuera del sistema. En 1995 esto parecía paranoico, una locura total. Hoy basta con perder el acceso a tus cuentas para dejar de existir administrativamente. ¿Ya nos estaban advirtiendo o entrenando para aceptarlo? Pues no lo sé. Oiga, yo no lo sé. Bueno, ahora pasamos a colapsos económicos y apagones. En la última del Caballero Oscuro de 2012, el villano Bane ataca la bolsa de Gotham, sabotea el sistema financiero y provoca un colapso en el orden social. Ese chaval ha roto la Matrix, hermano. Aunque se estrenó después de la crisis de 2008, muchos lo interpretan como un eco simbólico de esta debacle, o incluso una manera de naturalizar la idea de que el sistema puede ser destruido desde dentro y que el caos financiero es inevitable. Sabiendo esto nos ahorraremos mucho dolor, sufrimiento, pero sobre todo
tiempo. Desde la óptica del primado negativo, sería una forma de acostumbrar al público al colapso económico como algo planificado. En Mr. Robot, una serie de 2015, se muestra como un grupo de hackers borra todas las bases de datos de una megacorporación financiera, eliminando con ello toda la deuda global de los ciudadanos. Para algunos es solo una fantasía antisistema, pero para los teóricos del primado negativo es una forma de introducir y normalizar la idea de un reseteo económico global, es decir, mostrar la destrucción del sistema como posible, incluso deseable, antes de que ocurra en el mundo real. Te lo están contando todo lo que está pasando punto por punto, con muchísima antelación. En la película de No mires arriba, de 2021, aunque trata sobre un cometa que va a destruir la Tierra, podríamos decir que la película es una metáfora directa de cómo las élites políticas, mediáticas y corporativas ignoran las catástrofes evidentes, ya sean climáticas, económicas o sanitarias. Les importamos una mierda. En clave de sátira, la historia presenta la apatía social y la distracción mediática como norma, algo que encaja de lleno con la lógica del primado negativo. Te exponen al colapso como espectáculo, para que aprendas a no hacer nada cuando llegue. ¡No! ¡Los conspiranoicos! Luego tenemos películas como American Blackout o Apagón Total de 2013 y The Trigger Effect o Efecto Dominó de 1996. Ambas muestran cómo, tras un apagón eléctrico total en Estados Unidos, la sociedad se hunde en el caos en cuestión de segundos. Violencia, saqueos, desconfianza y colapso de los servicios básicos. Muy pronto viene el fin de la cosa. En la teoría del primado negativo, estas historias preparan mentalmente al espectador para aceptar que el fallo del sistema eléctrico es algo normal y hasta esperable. Lo has visto tantas veces que, cuando ocurra, no te preguntas ¿pero por qué ha pasado esto?, sino ¿cuánto va a durar esta vez? Y aquí debería hacer una pausa para contaros que este texto ya estaba escrito antes del apagón total del 28 de abril del 2025, ocurrido en España y Portugal, y un poco de Francia, y que paralizó el país durante horas. Aprovechando que la edición no está acabada, pues puedo añadir un comentario sobre esto. Y es que durante este gran apagón, algo que nunca había ocurrido nunca, más de 50.000 personas quedaron atrapadas en trenes de alta velocidad. Y las redes sociales se llenaron de vídeos de pasajeros bailando y haciendo bromitas en TikTok, como si se tratara de una simple anécdota. Y luego hubo peña famosa que destacaba que hubo mucho bueno en quedarse sin electricidad durante horas, porque permitió volver a conectar con lo esencial, salir del piloto automático, hablar con los vecinos como antes. Y otros comentaron que ojalá estos apagones pasaran más a menudo, así la gente tendría que dejar el móvil y volvería a mirar a la gente a los ojos. Incluso se valoró que el silencio tecnológico ayudó a escucharse a uno mismo, o que ver a los niños jugar en la calle sin pantallas fue precioso. Estas declaraciones, aunque parezcan inofensivas, encajan de lleno en el efecto del primado negativo: convertir una crisis energética nacional en una especie de retiro espiritual forzoso. Porque si lo que debería alarmar se nos presenta como algo casi deseable, ¿cuánto más estaríamos dispuestos a normalizar? Es muy peligroso porque la gente entra en crisis, tío. Es una situación tan apocalíptica que entras en crisis, no sabes lo que hacer, tío. Y finalmente tenemos la novela Los Mandíbal de 2016 y la película del Cazador de 2014. Ambas imaginan un futuro cercano en el que el dólar colapsa y la economía se derrumba. Lo que sigue es hambre, desintegración del Estado, violencia cotidiana y una lucha por la supervivencia. A eso vamos. Parece que a eso vamos. Para algunos, ese tipo de relatos no son simple ficción especulativa, sino una especie de simulacro narrativo para irnos mentalizando con que la economía puede irse a tomar por el culo en cualquier momento. A nosotros nos joden vivos porque saben que nosotros tenemos el dinero en el banco. Ahora pasamos a hablar de tecnología, chips, transhumanismo. Un ejemplo muy famoso es Gattaca, película de 1997. Nadie sabe exactamente de qué va. En este mundo, tu ADN determina tu destino. Los válidos son genéticamente diseñados para tener salud, belleza e inteligencia, mientras que los no válidos tienen que sobrevivir escondiendo su perfil genético. Entonces eliminas toda esa posibilidad de contacto con gente que no tiene valor. En 1997 parecía exagerado. Sin embargo, hoy, con la edición genética en embriones humanos, algunos ya están hablando de bebés a medida. La película plantea un dilema ético. Según el primado negativo, no se están acostumbrando a ver esto como algo natural. Yo sé que me meto en un problema diciendo esto, porque son gente con mucho poder. Son gente con muchísimo poder y yo puedo aparecer muerto en una cuneta.
Películas como Terminator de 1984 o Ex Machina de 2014 tienen dos enfoques distintos pero con una misma idea. La inteligencia artificial cobra conciencia y decide que los humanos sobran. Solo porque un robot quiera matar humanos se convierte en radical. Con la explosión actual de las inteligencias artificiales que escriben, generan voces, crean caras falsas y aprenden solas, muchos nos preguntamos si ya no estamos tan lejos del día en el que a Skynet se le vaya la puta olla y decida comenzar a matar humanitos. Una película interesante es Transcendence, de 2014. En esta peli, Johnny Depp interpreta a un científico brillante que, tras ser atacados por un grupo antitecnológico, transfiere su conciencia a una supercomputadora. Ciertas películas se acercan a la realidad muchísimo, pero muchísimo. Lo que comienza como un intento de preservar su mente acaba convirtiéndose en un salto hacia la fusión total entre humano e inteligencia artificial. Desde su cuerpo digital comienza a acumular poder, a acceder a redes globales, curar enfermedades y controlar a las personas mediante nanotecnología. Sorpresa, sorpresa. Para los defensores del primado negativo, esta historia sería un ensayo simbólico para preparar a la audiencia a la idea de subir la mente a la nube, de renunciar al cuerpo físico y de ir normalizando el concepto de posthumanidad. ¿Quién te dice que todo eso no esté pensado, que sea un plan de la inteligencia artificial? Luego está Upgrade o Ilimitado, de 2018. Un hombre se queda paralítico y recibe un chip experimental que le devuelve la movilidad del cuerpo y algunas habilidades extras. ¿Cuál es el problema? Pues que el chip empieza a tomar sus propias decisiones. La película muestra un ejemplo muy típico del primado negativo, la tecnología como solución salvadora que se convierte en herramienta de dominación. Algo veraz y serio. Y finalmente tendríamos Her, de 2013. En un futuro cercano, un hombre solitario, Joaquín Phoenix, se enamora de su asistente virtual, una IA con voz y personalidad, diseñada para entender y acompañar emocionalmente al usuario. Brother, 10 pelos en los huevos, sal a la puta calle que te dé el aire, haz cosas de persona normal. Lo que parecía imposible se convierte en una historia de amor íntima y creíble. Cuando se estrenó parecía ciencia ficción emotiva. Hoy, con gente casándose con chatbots, IAs diseñadas para ser novias virtuales y algoritmos que aprenden tus emociones para personalizarte respuestas, ya no parece algo tan loco. Desde la óptica del primado negativo, Her cumple una función clave. Humaniza a la inteligencia artificial, romantiza la soledad digital y normaliza la idea de que una máquina pueda ocupar el lugar de una pareja real. No puede ser. No puede ser que algo tan fantástico exista como una realidad. Ahora toca meterse con un tema que yo sé que os encanta, las invasiones extraterrestres. Un ejemplo famoso es They Live, o Están Vivos, de 1988. Más que una película de ciencia ficción con alienígenas, esta obra de John Carpenter es una alegoría directa del control social y la manipulación de masas. Eso es lo que te empiezan a decir los masones de mierda. El protagonista, un obrero sin rumbo, descubre unas gafas especiales que le permiten ver la verdadera realidad. Los ricos y poderosos son extraterrestres disfrazados, y el mundo está lleno de mensajes subliminales camuflados en la publicidad. Lo que parecía un cartel de moda, en realidad dice: ¡obedece! ¡Consume! ¡No pienses! Lo inquietante de They Live no es solo lo que cuenta, sino lo directa que es al hacerlo. Alienígenas infiltrados, élites que controlan el mundo, mensajes subliminales escondidos en anuncios, revistas y pantallas. Aquí es donde entra la idea del primado negativo, exponer ciertas verdades incómodas dentro del entretenimiento. No para advertirte, sino para que te acostumbres, te desensibilices y dejes de cuestionarlas. Según algunos, Están Vivos es más bien una provocación. ¡Mira! Te lo hemos enseñado todo, te hemos enseñado la verdad, pero como estaba en una película pensaste que solo era ficción. ¡Muajajajaja! Nos encontramos realmente ante, todo un plan. Otra película interesante es Distrito 9, de 2009. En esta película, una nave alienígena aparece sobre Johannesburgo, pero no hay invasión ni guerra. Lo que sigue es algo mucho más humano: miseria, campos de refugiados y segregación social hacia los extraterrestres. Si queréis nos vamos a Algeciras a comprobarlo, ¿eh? Obviamente la película es una clara alegoría del apartheid y del racismo institucional, pero desde la lógica del primado negativo también funciona como una forma de ir normalizando la idea de que seres no humanos puedan convivir entre nosotros. Lo cual le da una validez extraordinaria, y sucedió en México.
En Arrival de 2016, en lugar de una invasión o una guerra, esta historia plantea un contacto alienígena basado en el lenguaje, la comprensión y la cooperación. La protagonista, una lingüista, debe aprender a comunicarse con los alienígenas y a ver el tiempo de otra manera. Desde la mirada del primado negativo, esta narrativa no solo muestra extraterrestres como entes benévolos y sabios, sino que reeduca emocionalmente al espectador. No hay que temerles, hay que estar dispuestos a cambiar nuestra forma de pensar para entenderlos. Lo primero, recomendar a la gente no verla, porque te duermes. Otra peli interesante es Contact, de 1997. Basada en la novela de Carl Sagan, sigue a una científica que capta una señal extraterrestre y se embarca en una experiencia que mezcla ciencia, espiritualidad y contacto con lo desconocido. Aquí el mensaje es claro: los alienígenas no solo existen, sino que están a un nivel de desarrollo superior, tanto tecnológica como moralmente. En términos de primado negativo, esta obra prepara al público para aceptar la autoridad intelectual y ética de esos otros seres, no como monstruos, sino como mentores cósmicos. Al mundo vendrán, dentro de poco, 13 millones de naves. Y para acabar con esta parte tenemos obviamente Expediente X. Yeah, baby. Esta serie, que duró más de una década, sembró capítulo a capítulo todas las bases de la narrativa alienígena moderna: abducciones, híbridos, encubrimientos gubernamentales, experimentos genéticos y pactos secretos con entidades no humanas. Desde el punto de vista del primado negativo, Expediente X no solo difundió estas ideas, sino que las normalizó emocionalmente. Verlas semana tras semana como parte de una ficción hizo que muchas personas las integraran como posibilidades razonables. Es decir, si mañana anuncian que había un pacto con extraterrestres desde los años 50, para muchos no sería un shock. Sería solo una de las muchas teorías surgidas a raíz de su serie favorita. Hay gente que se lo cree. También dentro del primado negativo, algunos creen que ya nos están preparando para una tercera guerra mundial. Y es que desde hace más de 2 décadas, el videojuego Call of Duty no solo entretiene, sino que acostumbra a millones de personas a la idea de una guerra global. Siento mucho decírtelo, es la realidad, esto no es un juego, nada es un juego. Según esta teoría, este tipo de videojuegos no predicen el futuro, lo normalizan. Por ejemplo, la saga Modern Warfare nos muestra invasiones rusas, atentados de falsa bandera, guerras en Oriente Medio y conflictos nucleares, mientras que la saga Black Ops, por su parte, se mete de lleno en control mental, operaciones encubiertas y manipulación de masas al estilo MK Ultra. Todo muy ficticio, hasta que pasa algo parecido en la vida real. Para algunos, Call of Duty es una campaña masiva de programación mental que prepara a la sociedad para aceptar una tercera guerra mundial sin sorpresa ni resistencia. Parece mentira, pero la gente se lo cree o se cree que quiere ligar contigo una rubia o un rubio y son una banda de nigerianos desde África. Bueno, y para acabar toda esta parte de ejemplos, Los Simpsons se merecen un capítulo aparte. Temporada 11, capítulo 17, del año 2000. En este episodio, Lisa Simpson se convierte en presidenta de Estados Unidos, y esto ocurre tras la presidencia de Donald Trump. Además, según dicen algunos, Lisa tendría un traje y collar muy similar al atuendo de Kamala Harris. Y de esto hay que informar, es muy importante. Temporada 10, episodio 5, de 1998. En este episodio se muestra el logo de 20th Century Fox con el rótulo de una división de Walt Disney Corporation. ¡Boom! Anticipando la compra que se concretó en 2019. Temporada 6, episodio 19, de 1995. En este episodio, nuestra familia amarilla favorita muestra varias tecnologías futuristas que, en ese momento, el 95, parecía algo salido de la ciencia ficción, pero que hoy son parte de nuestra vida diaria. Primero se presenta el concepto de relojes inteligentes capaces de realizar videollamadas, algo que se haría realidad años después con el Apple Watch, y otros dispositivos similares, que no solo permiten hacer llamadas, sino también acceder a apps, mensajes y demás. En la temporada 4, episodio 21, de 1993, ocurre algo que ya he mencionado antes. En este episodio, los Simpsons predicen 2 eventos que se materializarían de forma inquietante décadas después. Primero se muestra una invasión de avispas asesinas en Springfield, que se libera de manera incontrolada y comienza a causar el caos, lo que recuerda a las alertas sobre la aparición de avispas asiáticas asesinas en 2020. Y finalmente, el episodio también trata sobre una epidemia de gripe que se propaga rápidamente por Springfield. Esto es lo que ya he contado, que era transmitida por un paquete similar a cómo el COVID-19 se propagó globalmente a través de viajes internacionales.
La serie no solo predijo el concepto de una pandemia, sino también representó la reacción social frente a la emergencia sanitaria, con medidas de control que, en muchos casos, se asemejan a las que experimentamos durante la crisis del COVID-19. Se puede disfrutar del sol a gustito. Bueno, un momento, la mascarilla por encima de la nariz, ¿eh? ¿Por aquí te parece bien o...? En la temporada 21, episodio 12 de 2010, Homer y Marge ganan una medalla de oro en curling, en los Juegos Olímpicos de Invierno, algo que ocurrió en 2018, cuando el equipo de Estados Unidos ganó esa misma medalla. ¡Wow! Hostia, más claro. Ahora bien, ¿por qué las élites nos avisarían de estas cosas tan horribles? Si alguien quisiera controlar el mundo, ¿de verdad iría contándolo en películas y en series? Pues según la teoría del primado negativo, sí, pero no por torpeza, sino por estrategia. Los que creen que esta teoría es verdad aseguran que las élites insertan mensajes disfrazados de ficción por varias razones. ¿Cuáles? Vamos a verlo. La primera sería el testeo social encubierto. Es decir, mostrar crisis en ficción funciona como un experimento emocional masivo, sin los riesgos de aplicar esa misma crisis en la vida real. Desde un punto de vista psicológico, lo que se está haciendo es provocar una respuesta emocional en la audiencia para ver cómo reaccionan. Cuando se plantea una pandemia global, un apagón masivo o un mundo controlado por inteligencia artificial en una película, lo que se está midiendo es cómo la gente procesa el miedo, la incertidumbre y la ansiedad. No tiene sentido ninguno. Si el público ve esas crisis como parte del entretenimiento, sin cuestionarlas ni alarmarse, eso significa que el cerebro ya se está acostumbrando a la idea de que esas situaciones son parte de su realidad, aunque sea ficticia. Psicológicamente esto tiene que ver con la desensibilización. Cuanto más te expones a un tipo de amenaza, aunque sea en la pantalla, menos te impacta cuando te enfrentas a algo similar en la vida real. El cerebro reduce la alarma porque ya ha sido entrenado para aceptarlo como parte del entrenamiento, sin activarse para actuar. Bueno, maestro, ¿no tiene prisa? ¡Me la suda! Si una crisis es absorbida como parte del contenido de un programa o película, la sociedad ya ha probado emocionalmente la idea. Y lo mejor de todo, sin tener que vivir realmente la catástrofe. 2. La normalización gradual. La normalización gradual es un proceso en el que una idea que inicialmente nos parece inaceptable o extrema se va haciendo cada vez más aceptable con el tiempo, a través de su exposición repetida en la cultura popular. Desde el punto de vista psicológico, esto está relacionado con el efecto de familiarización. Cuanto más nos exponemos a una idea o concepto, menos nos sorprende y más lo integramos en nuestro pensamiento. Este proceso se alinea con lo que ya conté de la ventana de Overton, que describe cómo las ideas cambian de categoría. Lo impensable se convierte en algo debatible, luego aceptable y finalmente política pública. Lo que hoy en día nos parece una locura, como la vigilancia masiva, el control digital de la vida cotidiana o la modificación genética, mañana podría ser visto como una solución práctica a determinado problema. Es como un entrenamiento mental gradual, donde las ficciones de Black Mirror o El Círculo nos muestran un futuro de control absoluto, y mientras lo vemos en la pantalla nos acostumbramos a la idea. Psicológicamente, esto se debe a que el cerebro reduce su respuesta de alerta cuando algo se repite constantemente. El miedo disminuye, y lo que antes era una idea radical, al ser vista como entretenimiento, se vuelve parte de la normalidad aceptable. Por ejemplo, cuando primero vimos Black Mirror, la idea de un sistema de puntuación social como en Nosedive nos parecería una exageración. Hoy, con el auge de la inteligencia artificial, el crédito social y el control digital en varios países, ya no nos parece tan improbable. Incluso algunos creen que esto podría estar guay. Esto es una forma de desensibilización emocional, donde la ficción no solo predice el futuro, sino que te prepara para él emocionalmente. Cuando algo que te parecía impensable se hace realidad, tu cerebro ya está entrenado para no reaccionar con sorpresa, para evitar que te rebeles. Sí, bro, no sé. 3. La saturación de futuros. Cuando estamos expuestos de manera constante a múltiples versiones del futuro, que si pandemias, que si zombies, que si IAs asesinas, que si catástrofes climáticas, que si invasiones alienígenas, al final el cerebro entra en saturación narrativa. La exposición continua a tantos escenarios distintos y a menudo contradictorios diluye el impacto emocional de cada uno. ¿Por qué? ¡Me la suda! Pues porque psicológicamente el cerebro se siente abrumado por la sobrecarga de información. A medida que la frecuencia de estas
representaciones aumenta, el mensaje se pierde y ya no provoca las respuestas de alerta que debería generar. Además, al ver repetidamente ciertas ideas, como la vigilancia masiva de Black Mirror, la manipulación genética en Gattaca o el contacto alienígena en Expediente X, se activa lo que se conoce como contaminación narrativa. Tu cerebro asocia estos conceptos al entretenimiento y los mete directamente en la categoría de ficción y los relega al terreno de la fantasía. Así, cuando alguien habla de tecnologías de control social, modificación genética o incluso de extraterrestres en la vida real, la respuesta automática es de escepticismo o el desdén. La ficción no solo te informa sobre el futuro o posibles escenarios, sino que sutilmente te anestesia emocionalmente. El miedo, la sorpresa y la necesidad de acción se diluyen, ya que tu cerebro está entrenado para percibir estas amenazas como realidades alternativas y no como hechos que deberían preocuparnos. Este efecto hace que no solo dejes de reaccionar, sino que te sientes incapaz de actuar ante lo que antes podría haber sido considerado una amenaza seria. 4. Control del relato emocional. La mayoría de ficciones distópicas tienen a su héroe rebelde. Katniss contra el Capitolio, Neo contra Matrix, los pasajeros del tren en Snowpiercer. El sistema oprime, alguien se levanta y al final hay una explosión, un discurso, una revolución. Todo muy emocionante, pero desde el punto de vista del primado negativo, esa rebelión forma parte del mismo juego. Pues muchos psicólogos dicen que sí. Una revolución enlatada con arco emocional incluido, que te permite sentir que ya has luchado sin moverte del sofá. Psicológicamente esto se llama catarsis vicaria. Liberas emociones intensas, frustración, rabia, deseo de justicia a través de un personaje. Tu cerebro activa los mismos circuitos que si tú mismo estuvieras desafiando al poder, pero sin las consecuencias reales. La narrativa te ofrece un canal controlado para tu inconformismo, y eso tiene un efecto curioso. Reduce tu impulso de actuar en la vida real, porque emocionalmente ya lo has hecho en la ficción. Es la revolución como espectáculo, te permite sentirte parte del cambio sin serlo. Igual que pasa con ciertos activistas de Twitter, que lanzan hilos incendiarios, hashtag de protesta y mucho discursito, pero luego no hacen absolutamente nada más allá de su timeline. Gritar es gratis, cambiar algo requiere salir del marco narrativo. Punto. Y finalmente punto 5, pues porque vende y mucho. Distopías, colapsos, pandemias, conspiraciones, aliens, control digital, todo eso vende. El miedo mueve la taquilla, la paranoia genera clics, y cuanto más apocalíptico sea el titular, más probable es que la gente lo comparta. Pero esto no es solo marketing, también es psicología básica. Nuestro cerebro está programado para prestar más atención a lo que percibe como amenaza. Es un sesgo evolutivo conocido como el sesgo de negatividad. Las noticias malas captan más la atención que las buenas porque, biológicamente, detectarlas a tiempo podría salvarte la vida. Hoy no te persigue un esmilodón, pero tu mente reacciona igual ante titulares como «colapso financiero inminente» o «la inteligencia artificial nos va a reemplazar». Las distopías y conspiraciones activan el sistema de alerta, liberan cortisol y dopamina y eso genera una mezcla adictiva, miedo y recompensa. Por eso volvemos a por más, no solo porque nos entretiene, sino porque necesitamos entender el caos para sentir que lo controlamos, aunque sea desde una butaca. Y si encima le añades una sensación de «me están ocultando algo», ya tienes el combo perfecto. Curiosidad, miedo, sospecha y morbo. Todo en una sola pieza de contenido. El sistema no solo te lo vende, te lo sirve como si fuera urgente. Esta información es la leche de buena. Bueno, pues con toda esta información sobre la mesa, llega la gran pregunta. ¿Tiene sentido esta teoría? Hasta ahora hemos hablado del primado negativo como si fuera algo real. ¿Pero tiene esta teoría algo de fundamento lógico o estamos conectando puntos que no tienen nada que ver? Pues me temo que es una teoría con muchísimos agujeros de guión. Voy a destacar 10 agujeros que me parecen importantes. 1. ¿Por qué avisar de algo si pueden no hacerlo? Esta es la madre de todas las contradicciones del primado negativo. La idea central de la teoría es que las élites tienen la obligación de avisarnos antes de llevar a cabo sus planes más turbios. ¿Para qué? Pues para que, si no reaccionamos, se considere que aceptamos voluntariamente lo que va a pasar. No tiene sentido ninguno. Vale, pero entonces, si estas élites son tan poderosas, despiadadas, inmorales y manipuladoras, ¿por qué necesitan seguir esa regla moral o kármica?
¿Desde cuándo un grupo que supuestamente crea guerras, pandemias, manipula millones de personas se detiene a pensar: ojo, antes de invadir otro país o arrasar libertades civiles, pongamos una pista sutil en un episodio de Los Simpson, así no cargamos con el karma? Es como si un ladrón profesional, con entrenamiento militar y acceso a sistemas de vigilancia, dijera: bueno, antes de robar el banco, déjame que se lo insinúe a la cajera con un crucigrama oculto, por si acaso. No tiene ningún sentido. Si realmente fueran tan todopoderosos como los pintan, no necesitarían justificación, ni permiso, ni simbologías. Simplemente harían lo que les diera la puta gana. 2. Siguiendo con lo anterior, la idea del consentimiento pasivo no tiene ni pies ni cabeza, ni base legal, ni lógica alguna. Como ya digo, uno de los pilares más delirantes del primado negativo es la idea de que si te muestran algo en una película y tú no protestas, estás dando un consentimiento simbólico pasivo. Como si ver una distopía en Netflix y no salir corriendo con una pancarta equivaliera a firmar un contrato diciendo: sí, vale, acepto que me espíen, me controlen, me encierren y me sustituyan por un clon reptiliano. Pero vamos a ver, ¿en qué universo esto tiene sentido legal, ético o siquiera mental? Por esa lógica, si tú ves Titanic y no escribes una queja formal a, yo que sé, al ayuntamiento de Liverpool o donde sea, entonces apruebas los naufragios. O si ves Jarhead o American Sniper y no haces una sentada de protesta en la calle, estás firmando tu apoyo a todas las guerras de Estados Unidos. O si viste Terminator y no rompiste tu tostadora por miedo a la inteligencia artificial, entonces diste tu bendición al apocalipsis robótico. La realidad no funciona así. Punto 3. Cualquier evento se puede predecir a posteriori. Esto es lo del capitán a posteriori. ¡El capitán a posteriori! Con miles de películas, libros y series es fácil encontrar coincidencias con eventos del mundo real. Es el clásico sesgo de confirmación. Buscas lo que encaje, ignoras lo que no. Si ocurre una pandemia y recuerdas Contagio de 2011... ¡Bum! ¡Bum! ¡Primado negativo! Pero claro, no te acuerdas de las miles de películas apocalípticas que no se han cumplido. Imagina que ves una película donde se insinúa una pandemia y años después pasa. Vale, ¿y qué? ¿Tú qué vas a hacer? ¿Comprar mascarillas en 2011 por si acaso? Es que no cambia absolutamente nada, no previenes nada. Tampoco lo detienes. Entonces, ¿para qué molestarte en poner ese mensaje? Para efectuar esa salida de la Matrix. 4. No hay ninguna prueba de que exista esta conspiración. Nunca ha aparecido un documento, una confesión seria o una filtración fiable que confirme esta supuesta obligación de avisar. Todo lo que hay son interpretaciones forzadas de ficción. Bingo. 5. Los mensajes son tan crípticos que nadie puede entenderlos. Si la idea de los gobiernos oscuros es avisar, ¿por qué hacerlo con simbolismos, metáforas oscuras o referencias veladas? ¿No sería mejor ponerlo todo un poquito más claro? ¿O al menos que alguien pudiera entenderlo antes del evento? No se puede. No se puede. Siempre se descubre después, cuando ya no sirve de nada. Si el mensaje está tan oculto que nadie lo entiende, ¿cómo se supone que eso libera de culpa a las élites? Es como si yo firmo un contrato en sánscrito y luego me dicen: ¡ah! ¡Te vendiste un riñón! ¡Tú diste tu consentimiento! Pues no, majo. Eso no es un aviso, es una trampa. Como buen mito conspiranoico, todo encaja aunque no encaje. Si la peli predice algo, eso es primado negativo. Por supuesto. Si no lo predice, es distracción para adormecer. Si la gente se indigna, es parte del plan. Si no se indigna, también es parte del plan. Es decir, lo que pase da igual, siempre lo pueden meter en su molde. Así no hay manera de refutarlo, pero tampoco de comprobarlo. Interesante reflexión. 6. Se asume que los creadores son cómplices o profetas. Es decir, miles de guionistas, ilustradores, diseñadores, directores tendrían que estar metidos en el ajo o controlados por alguien que les dice: tú, Spielberg, mete este símbolo Illuminati por aquí, que toca avisar. Hoy es día de avisar. Y nadie filtra nada. Ni una confesión seria, nadie se arrepiente de algo. Ni una entrevista accidental. Todos obedecen y callan como monjes. Pero no deja de ser inquietante. Inquietante. 7. Hollywood funciona por dinero, no por códigos secretos. Las películas suelen ir sobre guerras, pandemias, invasiones, apocalipsis o control social porque venden. Son temas dramáticos, atractivos y universales. No porque los Rothschild estén mandando señales. Muy extraño todo.
pero todo avisado. 8. Fallan más que aciertan. Si el primado negativo fuera real, entonces muchas películas deberían haber predicho eventos que sí ocurrieron, pero la mayoría se quedan en nada. Y el 2012, no se acabó el mundo. Y el día del mañana, ¿cuándo viene la ola gigante? ¿Y la purga? ¿Dónde están los zombies de The Walking Dead? ¿Sabías que el virus zombie puede ocurrir en la... 9. Nos quieren adormecidos ante los problemas del mundo, pero nos muestran héroes que despiertan. La teoría sostiene que el sistema usa el cine y las series para acostumbrarnos, normalizarnos y desestabilizarnos ante sus planes malévolos. En otras palabras, que nos vacunan simbólicamente contra el horror para que no reaccionemos. Esto es lo que hemos visto muchas veces en otros casos ovni, esto sí. Pero entonces, ¿por qué la mayoría de las películas tienen un héroe que lucha contra el sistema, lo descubre, se revela y lo vence? Uno de los pilares de la teoría del primado negativo es que el cine y las series están diseñadas para adoctrinar, anestesiar o acostumbrarnos a ciertos horrores futuros. Por desgracia, vivimos en un mundo terrorífico. Pero si ese fuera realmente el objetivo, lo están haciendo bastante mal. Porque sinceramente, ¿tú te adormeces viendo Matrix, Black Mirror, V de Vendetta, Joker o El Club de la Lucha? Todo lo contrario, son historias que te revuelven, te hacen cuestionar la realidad, el sistema, el poder, te dejan más paranoico que adoctrinado. Si lo que quisieran fuera que no pienses, que aceptes todo sin rechistar y que te sientas cómodo en la rueda del hámster, que es nuestra sociedad, entonces el contenido sería, yo creo, un poco más distinto. ¿Qué significa eso? ¿Estamos en una simulación? 10. Nos preparan para que no nos sorprenda, pero igual nos sorprende. Uno de los argumentos centrales del primado negativo es que las élites nos muestran ciertas cosas en la ficción para que, cuando ocurran de verdad, no nos sorprendan, ya estemos acostumbrados o no reaccionemos con violencia o incredulidad. Es decir, nos preparan mentalmente para que lo inaceptable se vuelva cotidiano. Pero cuando pasan esas cosas en el mundo real, la reacción suele ser de shock total, indignación o histeria colectiva. Ejemplo típico que se menciona en foros conspiranoicos, el atentado del 11S. ¡No puede ser! ¡No! Dicen que ya había referencias en pelis, cómics o series, pero cuando ocurrió, todo el planeta entró en estado de pánico. Nadie dijo, ah sí, esto ya salía en los expedientes X, me lo veía venir. No, todos alucinamos. Lo mismo con la pandemia, las guerras modernas o las nuevas tecnologías. Bueno, la Tierra ya es el infierno, completamente. En fin, para acabar con esta parte, voy a desarrollar algo más, algunos puntos que creo que son importantes. Los humanos tenemos una tendencia innata a buscar patrones. En psicología, esto se conoce como apofenia, que es nuestra tendencia a ver significados en cosas aleatorias. Evolutivamente, esta habilidad fue crucial para detectar amenazas, como un depredador oculto o una señal de fuego que podía salvarnos la vida. La capacidad de identificar patrones rápidamente nos ayudó a sobrevivir en entornos hostiles. Pero en el mundo moderno, donde estamos expuestos a miles de estímulos cada día, este instinto de búsqueda de patrones puede jugarnos malas pasadas. ¡Ay! ¡La muerte! Abuelo, es el gato. ¡La muerte! Abuelo, es Maddie otra vez. Cuando estamos rodeados de información, el cerebro tira de ese mecanismo de apofenia y comienza a ver conexiones incluso donde no las hay. Por ejemplo, podemos mirar una nube y pensar que tiene forma de unicornio. Tiene la misma forma que Pangea. O ver un número repetido y pensar que es un signo del destino. Todo esto es el cerebro buscando patrones donde no existen. Este fenómeno se intensifica con el sesgo de confirmación, que es otra tendencia psicológica en la que buscamos evidencia que respalde nuestras creencias preexistentes y desestimamos cualquier información que las contradiga. Por ejemplo, si ya crees en teorías de la conspiración o en la idea de que las películas predicen el futuro, tu cerebro buscará activamente cualquier película o escena que parezca confirmar esa creencia, ignorando todas las demás que no coincidan. Por ejemplo, si en una película ves un edificio derrumbándose y piensas ¡Sabían! ¡Lo sabían! ¡Lo predijeron! No es porque la película haya tenido poderes premonitorios, sino porque el cerebro está buscando algo que confirme tu creencia de que el cine tiene la capacidad de predecir el futuro. Mientras tanto, estás ignorando los miles de otros elementos de las películas que no tienen nada que ver con lo que sucedió en la vida real, ya que no encajan en tu visión del mundo. ¿Cómo? Este sesgo de confirmación refuerza aún más nuestra apofenia, ya que nos empeñamos en ver patrones incluso cuando son producto de coincidencias aleatorias o simplemente recursos narrativos. También es importante entender que el cine no predice el futuro, sino que refleja los miedos y tensiones del presente, o al menos del presente en el que fue concebido ese producto de ficción. Los guionistas no tienen una bola de cristal, lo que tienen es una visión muy clara de los miedos de su tiempo. Los grandes temas de las películas distópicas no son más que una proyección de nuestras inseguridades actuales. Por ejemplo,
el hecho de poder ser un fantasma. Por ejemplo, pandemias y brotes globales. Contagio de 2011 no predijo la pandemia del COVID-19, lo que hizo fue explotar los miedos preexistentes de virus y brotes epidémicos, alimentados por el SARS, la gripe A y la preocupación creciente por la globalización y el movimiento masivo de personas. La trama de Contagio estaba inspirada en hechos reales, pero también abordaba la paranoia sobre la rapidez con la que los virus se propagan y la incapacidad de los sistemas de salud para contenerlos. Ideas que ya estaban en la conciencia colectiva debido a crisis previas. Por poner un ejemplo, lo de la peste negra. Sobre la vigilancia masiva tenemos a Minority Report. Aunque la película muestra un futuro donde el gobierno monitorea todo a través de una tecnología avanzada de predicción de crímenes, la preocupación por la privacidad ya estaba en auge en los años 90, sobre todo con el desarrollo de Internet, la vigilancia digital y las primeras preocupaciones sobre el control gubernamental. Esto es heavy, ¿eh? Edward Snowden y las revelaciones sobre la NSA vinieron muchos años después, pero las ideas que se discutían en Minority Report y en otras películas anteriores ya estaban presentes en la cultura popular. El miedo a ser permanentemente observado es algo que ha sido amplificado por la narrativa de la ciencia ficción, porque es un temor muy real que sigue creciendo hoy con la proliferación de cámaras de seguridad y las redes sociales. También lo predijimos gracias a nuestras fuentes de información que son muy serias. Una de ellas es John Cobra. Sobre IAs rebeldes ya he dicho que tenemos a Terminator y a Ex Machina. Estas películas no predicen el futuro, sino que amplifican miedos tecnológicos que ya existían, especialmente en el contexto de la creciente dependencia de la tecnología en la vida diaria. El miedo a que las máquinas tomen decisiones autónomas o se rebelen contra los humanos pues no es algo nuevo. Se remonta a principios del siglo XX con autores como Isaac Asimov. Y el miedo inherente a la automatización, que podemos remontarnos hasta la revolución industrial con los luditas. Sobre desastres climáticos, el día después de mañana no fue una predicción de eventos climáticos, sino una reacción a la preocupación mundial por el cambio climático. Both today and yesterday. El calentamiento global, los huracanes devastadores y los eventos climáticos extremos se convirtieron en un tema recurrente en las películas, especialmente después de la firma del Protocolo de Kioto de 1997. Ahí tenemos Twister, Armagedón, Deep Impact, Pánico en el túnel, Titanic, Volcano y un montón más. En resumen, el cine no predice el futuro, sino que imagina lo peor a partir de las preocupaciones del presente. Y claro, a veces esas representaciones parecen acertar, pero eso no es predicción, es simplemente intuición cultural. Pero yo no creo en eso. Yo creo en los datos, en la investigación, en rascar un poco más y hallar la verdad. Yo entiendo que en algunos momentos parece que existen como coincidencias muy extrañas y muy inquietantes, como el famoso episodio de Los Pistoleros Solitarios donde un avión se estrella contra las Torres Gemelas, y eso meses antes de que ocurriera el 11S. Este tipo de eventos nos hace preguntarnos, ¿cómo pudo la ficción predecir algo tan específico? Pero en realidad lo que estamos viendo aquí es un fenómeno psicológico conocido como sesgo retrospectivo. ¿Pero qué es eso? El sesgo retrospectivo es un fenómeno psicológico que nos lleva a buscar patrones y construir narrativas después de que ocurra un gran evento. Básicamente, una vez que algo importante sucede, conectamos puntos en el pasado, buscando señales que predijeron lo que pasó. Eso se aplica a casos como el episodio de Los Pistoleros Solitarios, donde un avión se estrellaba contra las Torres Gemelas y que muchos vieron como una predicción del 11S. Sin embargo, la idea de estrellar un avión contra un edificio gubernamental no nació con el 11S ni con el episodio de esta serie. Ya estaba flotando en el ambiente literario desde hacía años. Por ejemplo, en la novela Storming Heaven de 1994, del escritor Dale Brown, un ex general demente lidera una serie de ataques terroristas dentro de los Estados Unidos usando tecnología militar, y uno de sus golpes más impactantes es precisamente estrellar un avión secuestrado contra el Capitolio. Ese mismo año, Tom Clancy publicó su bestseller Deuda de Honor, en agosto de 1994, y el final dejó a muchos lectores boquiabiertos. Resulta que un piloto japonés suicida estrella deliberadamente un avión comercial contra el edificio del Congreso de los Estados Unidos, durante una sesión conjunta, matando al presidente y a gran parte del gobierno. Y Tom Clancy no es un autor marginal ni underground, sino alguien cuyas ideas llegan a despachos importantes. De hecho, de sus novelas han hecho películas, videojuegos y un montón de cosas más. Estas obras no eran premoniciones ocultas ni mensajes crípticos de las élites. Eran thrillers geopolíticos que jugaban con escenarios plausibles, especialmente después del primer atentado real contra el World Trade Center, en 1993, que
pusieron una bomba y la hostia. Bueno, yo no sé ni lo que hice allí. Lo que nos dicen no es que nos avisaron y no hicimos caso, sino que la ficción ya imaginaba estos escenarios porque eran lamentablemente muy verosímiles. Este mundo es horrible. Lo mismo ocurre con Contagio, que no fue vista como una profecía del COVID-19 hasta que la pandemia real comenzó. Esto lo expliqué también en el vídeo de las profecías de Nostradamus, por si queréis echarle un ojo. Psicológicamente, esto se debe a que el cerebro tiende a dar sentido a lo que ya ha sucedido. Después de un evento de estos chungos, revisamos el pasado y buscamos coincidencias que lo validen, pero ignoramos todas las otras predicciones que no se cumplieron. No sé el por qué. Nadie pensó en Contagio antes de la pandemia, y tampoco miramos los ejemplos de películas o series que no coinciden con la realidad. Y finalmente los conspiranoicos suelen caer en la trampa del cherry picking. Seleccionan únicamente aquellos ejemplos de predicciones que parecen haber acertado, ignorando todas las demás que no se cumplieron. Este sesgo de selección parcial es un fenómeno psicológico que nos lleva a focalizarnos solo en la información que respalda nuestras creencias preexistentes, mientras descartamos lo que no encaja con nuestra visión del mundo. Y es algo obvio y notorio porque la astronomía así lo indica. Lo dicho, ¿dónde está el apocalipsis zombie de Guerra Mundial Z o de The Walking Dead? ¿Dónde está el reinado de los monos del planeta de los simios? ¿Dónde están los parques de dinosaurios de Jurassic Park? Estas películas nos muestran escenarios absurdos y espectaculares, que no se materializan en la realidad, pero al enfocarnos solo en lo que parece haberse cumplido, olvidamos todo lo demás que no encajó. La realidad es mucho menos espectacular que las películas. La mayoría de las veces la vida real no sigue el guión de Hollywood y las predicciones del cine son solo eso, ficciones. ¿Es esto algo imaginario? ¿La realidad? La diferencia es que cuando una película acierta algo, no es por una revelación del futuro, sino porque se han hecho tantas putas predicciones que alguna de ellas tendrá que cumplirse. Hasta un reloj descacharrado da la hora bien 2 veces al día. Este cherry picking no es exclusivo de las teorías conspirativas. Todos lo hacemos de alguna forma. Cuando nos enfrentamos a grandes cantidades de información y tratamos de darle sentido, buscamos patrones que se alineen con nuestras expectativas y descartamos todo lo que no nos encaje. Así es como, de manera inconsciente, le damos un significado exagerado a coincidencias que en realidad podrían ser solo eso. Coincidencias. La verdad, a mí me la suda. Entonces, ¿todo esto de la teoría del primado negativo es mentira? Pues no necesariamente todo es mentira, pero hay que matizar. El entretenimiento influye en cómo pensamos, nos moldea ideas, nos da marcos mentales y nos hace más receptivos a ciertas posibilidades. Pero de ahí a decir que las élites nos estén programando a través de Netflix, hay una gran diferencia. Después de todo lo que hemos visto, la gran pregunta sigue en el aire. ¿Es el primado negativo una estrategia real para manipularnos o simplemente estamos sobreanalizando películas y series? Pues no hay pruebas sólidas de que el cine nos esté lanzando mensajes secretos sobre el futuro, pero es que tampoco hay pruebas sólidas de que no lo haga. Y es en ese vacío, en esa ambigüedad, donde las teorías del primado negativo encuentran dónde florecer. Las películas y las series no son oráculos, reflejan los miedos y las tensiones y las ansiedades del presente en el que fueron concebidas. Y sí, de alguna forma nos preparan, pero no por orden de una conspiración secreta. Lo hacen porque la ficción sirve para imaginar posibilidades, para jugar con el ¿y si un día pasaría esto? Que luego alguna peli acierte, bueno, pues eso puede pasar. Pero no significa que Spielberg y la CIA cenen juntos todos los jueves para ver cómo nos programan. Porque claro, también está la opción incómoda. ¿Y si parte de esta teoría fuera verdad? ¿Y si nos meten verdades incómodas en forma de ficción para que pensemos que es solo entretenimiento? ¿Y si hay guionistas con acceso a más cosas de las que imaginamos? ¿Quién sabe? Así que tú decides. ¿Es el primado negativo una locura conspiranoica sin fundamento o un método real de manipulación masiva? Déjame tu opinión en los comentarios y suscríbete antes de que YouTube y las élites borren este vídeo. Y si te gustan las historias de ficción donde la realidad se mezcla con lo fantástico, con dinosaurios y tecnología del siglo XIX, no olvides echarle un vistazo a mi saga de novelas Hadrosaurópolis. Espera, ¿estoy intentando normalizar un mundo donde los humanos conviven con los dinosaurios? ¡Mierda! ¡Primado negativo, tío! ¡Primado negativo!